Procederemos a dar solución al punto 3 del parcial. El punto 3 nos pide, por medio de reglas de inferencia, dar solución a los argumentos dados. Comencemos con el primer argumento. Dice, si tengo tiempo, estudiaré y trabajaré. Tengo tiempo o tengo ánimos para emprender nuevas actividades. No tengo ánimos para emprender nuevas actividades, entonces trabajaré. Lo primero que haremos será señalar los conectores lógicos que presenta el argumento. Comencemos. Dice, si tengo tiempo, entonces aquí iría una implicación. Estudiaré y trabajaré. El y es un conector lógico que es la conjunción y lo señalamos. Dice, comencemos. Le dice, tengo tiempo, o también es un conector lógico que es la disyunción, lo señalamos. O tengo ánimo para emprender nuevas actividades. No tengo ánimos para emprender nuevas actividades. El no representa la negación de la proposición. Entonces, trabajaré. Bueno, ahora procederemos a crear las proposiciones atómicas para posteriormente crear premisas y darle solución al argumento. La primera proposición la denominaremos P, que está dada por tengo tiempo. La segunda proposición, estudiaré, la determinaremos como Q. La tercera proposición, trabajaré. La cuarta proposición, bueno, continuemos leyendo, dice, tengo tiempo, ya está escrita como P. La cuarta sería, tengo ánimos para emprender nuevas actividades. Entonces, para ahorrar tiempo escribiremos S, será determinada por S, tengo ánimos. Los 3 puntos suspensivos para evitarme escribir el resto de la proposición. Dice, no tengo ánimos. Entonces, como tener ánimos es S, entonces no S es no tengo ánimo. ¿Para qué no tiene ánimos? Para emprender nuevas actividades. Y pues trabajaré, ya lo tenemos como R. Ahora procederemos a dar creación a las premisas. Vamos con la premisa 1. Dice, si tengo tiempo, entonces estudiaré y trabajaré. Ahora es claro especificar que cada punto da fin a una premisa e inicio a otra. Entonces, desde el inicio hasta un punto es una premisa. La primera premisa. Si tengo tiempo, estudiaré y trabajaré. Entonces está dada, si tengo tiempo, P, entonces estudiaré, Q, y trabajaré, R. Vamos, ahí termina la primera premisa. Vamos con la premisa número 2. La premisa número 2 dice, tengo tiempo o tengo ánimos para emprender nuevas actividades. Entonces, tengo tiempo, dice, tengo tiempo, está dado por P. Entonces sería P, o tengo ánimos, o señalamos el conector lógico, o tengo ánimos para emprender nuevas actividades, es S. Y vamos con la tercera premisa, que es, no tengo ánimos para emprender nuevas actividades. P3 sería, no tengo ánimos para emprender, sería no S. Esto sería EC. Y la conclusión del argumento es, entonces trabajaré. Trabajaré está dado por E. Leámoslo nuevamente.
P es tengo tiempo, entonces estudiaré y trabajaré. La segunda premisa, si tengo tiempo o tengo ánimos para hacer nuevas actividades. Y la premisa número 3 es no tengo ánimos para crear nuevas actividades. Bueno, tenemos que llegar a R. Si nos damos cuenta, la premisa 1 contiene R. Lo que tenemos que lograr es deducir R de la premisa número 1. Para ello, tenemos que ir con la premisa número... Vamos con la demostración. Y vamos con la premisa número 3. Vamos a deducir S o P. ¿Cómo llegamos a esto? Simplemente por una regla de equivalencia que es la conmutativa. Conmutativa en P2. ¿Para qué hice la propiedad conmutativa en P2? Porque vamos a aplicar una regla de inferencia denominada silogismo disyuntivo, en donde necesitamos P o Q y no P para deducir Q. En este caso tenemos P y no Q, tenemos no P, entonces podremos deducir como por medio de silogismo disyuntivo. Entonces deducimos P. ¿Cómo deducimos P? Por medio del silogismo disyuntivo aplicado en P4 y P3. Entonces, P5', listo. Deducimos P del silogismo disyuntivo entre P4 y P3. Entonces, ahora ya, por medio de este P y con el P1 podemos utilizar el modus ponens para deducir P y R. Entonces, P, la premisa número 6' sería Q y R. ¿Cómo deducimos eso? Por medio de modus ponens aplicado en P5' y P1. ¿Qué dice el modus ponens? Si tenemos P y P implica Q, tomamos este Q y R como Q, podemos deducir Q. Entonces por eso deducimos Q y R. Bueno, ya tenemos Q y R, simplemente aquí deducimos Q va R, que es lo que es la conclusión. ¿Cómo lo deducimos? Por simplificación. ¿En dónde? Simplificación en P6. Así, entonces ya el argumento número A, por medio de utilización de reglas de inferencia, demostramos que eso es R. Bueno, ahora continuemos con el enunciado B. Dice, si me gusta el arte, voy a la exposición de pintura o a ver danza moderna. Si estoy enfermo o no me gusta el arte, entonces me quedo en casa. No me quedo en casa. En consecuencia, si no voy a ver la exposición de pintura, voy a ver la danza moderna. Bueno, comencemos con determinadas proposiciones atómicas para luego generar las premisas. Comencemos con B. La primera premisa está dada por me gusta el arte. Vamos con la segunda proposición, es voy a la exposición de pintura. Sería Q. Q está determinada por voy a la exposición de pintura. Siguiente proposición, ver danza moderna. R sería ver
danza moderna. Bueno, la siguiente proposición está dada por estoy enfermo. Sería S determinada por estoy enfermo. Continuamos. Dice, no me gusta el arte. Ya tenemos me gusta el arte. Procedemos a negarla. No P es igual a no me gusta el arte. Continuamos. Dice, entonces me quedo en casa. Es una nueva proposición. T me quedo en casa. No me quedo en casa. Tenemos me quedo en casa, entonces sería la negación de T, que sería no me quedo en casa. Continuemos. Dice, en consecuencia, si me voy a la exposición de pintura, si no voy a la exposición de pintura, voy a ver la danza moderna. Ya tenemos, voy a la exposición de pintura y ver danza moderna. Procedamos a crear las premisas. La premisa número 1 dice, si me gusta el arte, entonces voy a la exposición de pintura o a ver la danza, o a ver danza moderna. Entonces dice, si me gusta el arte, P, entonces voy a la exposición de pintura, Q, o voy a ver la danza moderna, o R. La premisa número 2 está dada por, si estoy enfermo o no me gusta el arte, entonces me quedo en casa. Dice, si estoy enfermo, S, o no me gusta el arte, sería no P, o no P. ¿Qué pasa con esto? Entonces, me quedo en casa. Me quedo en casa sería T. La premisa número 3 está dada por no me quedo en casa. No me quedo en casa es no T. ¿Qué se deduce de todo esto? En consecuencia, si no voy a la exposición de pintura, voy a ver danza moderna. Se lo representa con, si no voy a ver la exposición, no Q, entonces R. Listo. Vamos con la demostración. Premisa número 4'. Lo que hacemos, utilizaremos modus tollens en P2 y P3, de donde deduciremos S o no P. Modus tollens en P2 y P3. Listo, deducimos esto. Por regla de modus tollens, este queda negativo. Con la negación. Procedemos a aplicar la negación. En la premisa número 5 tenemos, aplicando Morgan, tenemos no S y P. Sabemos que la negación de la negación es la misma proposición. Entonces, esto deducimos, ¿cómo deducimos? Aplicando Morgan en P4 y doble negación. Listo. De aquí deduciremos P, porque P nos ayudará por medio de modus tollens a deducir ese fragmento que ya
sería el final. ¿Listo? Entonces deducimos en la premisa 6, deducimos P. ¿Por medio de qué? De simplificación. Tenemos P y tenemos P implica Q. Entonces, por medio de modus ponens, se deduce que Q, que es igual a Q y R. P y P, entonces Q es Q. Y en este caso, ¿Q qué es? Q o R. Entonces, en la premisa número 7, deducimos que Q y R, ¿por medio de qué? De modus ponens en P6' y la preposición y la premisa 1. Listo. Aquí aplicaremos una regla de equivalencia. Voy a escribirla por aquí. Sabemos que P implica Q es equivalente a no P o Q. ¿Qué tenemos? Tenemos Q y R. Entonces, utilizando esta equivalencia, deducimos que la premisa 8 es igual a no Q, entonces R. ¿Por qué? Por método de equivalencia. Así pues, por medio de reglas de inferencia demostramos la validez del enunciado B. Ahora procederemos a darle solución al punto número 5 del parcial. El punto número 5 nos pide, dadas unas características, darle el lenguaje natural y la negación de ciertos enunciados. Las características son el dominio, que son los números naturales, van de 1 a infinito. A de x, y, que representa x igual a y. Tenemos bx, y, que representa x es menor que y. Tenemos mx, y, z, que significa x por y es igual a z. Tenemos d de x, que significa o representa x es un número primo. Y por último, a igual a 1. Entonces, tenemos el primer enunciado. Este es un cuantificador que representa para todo. Entonces, aquí podríamos decir para todo. Listo. Tenemos la primera parte. Continuamos con la negación de esta característica. Entonces dice x es igual a y, pero en términos de x y de y. Pero acá está en términos de a, x y a. Entonces, leído sin la negación diría x es igual a y, a es 1. Entonces, x es igual a 1. Pero tenemos una negación. La negación del igual es diferente. Entonces, tendríamos donde x es diferente de 1, este es un conector, entonces b a de x. Entonces tenemos b, x, y, x menor que y, pero está en x y y, lo necesitamos en a y x. Entonces sería donde a es menor que x. Entonces a es menor que x. ¿Y quién es x? X es 1. Entonces lo podríamos reescribir esto como 1 menor que x. Tenemos que darle el criterio de verdad a este enunciado. Este enunciado es verdadero porque a, siendo a1 el número más pequeño del dominio y todos los números que le siguen, 2, 3, 4, se los puede representar por la suma de este número, entonces siempre va a ser el pequeño, no importa qué número tomemos del dominio. Un contraejemplo para apoyar esto sería 2. Vamos con él enseguida. 2
es mayor que 1, por ende 1 es menor que 2. Entonces, esta proposición es verdadera. Continuaremos con la negación del enunciado simbólico. Entonces tenemos la negación de para todo x tal que la negación de a de x, y, entonces b de a, x. ¿Listo, no? Listo, ahora comencemos la negación. La negación de un cuantificador para todo es un cuantificador existencial. Entonces, existe un x tal que procedemos a negar la segunda parte del enunciado. La negación de todo esto. A de x, a, entonces b de a, x. Sabemos que el existencial está relacionado con la disyunción. Entonces procederemos a hacer una equivalencia para dejarlos en términos de disyunción. Listo. Entonces dejamos el existe, la negación. Entonces tenemos que P implica Q es equivalente a no P o Q. Utilizaremos esa equivalencia. Entonces, este es P y este es Q. Entonces, no P, entonces la negación de A, entonces sería A, X, A. Cambiamos el conector por un O y B, A, X. Aplicamos Morgan con la negación que tenemos afuera del paréntesis y obtenemos que existe un x tal que x es diferente de 1 o a es menor que x. Esta sería la negación del enunciado. Continuamos con el segundo enunciado. Tenemos enunciado para todo x existe un y tal que m de yx, entonces no d de x. Listo. Utilizando nuevamente las características daremos el significado coloquial o en lengua natural. Entonces tenemos para todo x. Entonces, el cuantificador significa para todo x. Continuemos. Hay por lo menos un y. Ya tenemos para todo x, hay por lo menos un y tal que la multiplicación, vamos con m de x, y y z. Nos dice que x por y es igual a z. Entonces reemplazando tendríamos que tal que y por y es igual a x. Entonces d de x, pero está con negación, entonces es la negación de x es primo, es x no es primo. Esto. Tenemos que darle el valor de beta a este enunciado. El valor de verdad es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Matemáticamente sabemos que un número primo está constituido por dos divisores, el mismo y 1. Entonces, aquí dice que x es el producto de dos números, de x va de y por y. Entonces x tendría adicionalmente otro divisor, que sería y. Entonces no puede ser número primo porque
porque contiene más de los divisores que necesita un número primo. Procedemos a hacer la negación. Entonces, la negación de esto sería, la negación de un para todo es un existe. Entonces, existe un X y la negación de un existe es un para todo. Entonces, para todo Y. Entonces, procedemos a negar esto. Entonces, es la negación de M. Entonces, la negación de dx. Listo. Hacemos equivalencia y obtenemos utilizando esta equivalencia obtenemos no M o no d de x. Ahora sí, aplicamos Morgan. Aplicando Morgan obtenemos ya la negación. Entonces tendríamos la negación de la negación es la misma proposición, entonces sería M. Aplicando Morgan cambiamos el condicional por un y la negación de la negación es la misma proposición. Y ya está negada la proposición del ítem número B. Continuamos con el ítem C del punto número 5. Tenemos el enunciado y con las características ya dadas daremos el lenguaje coloquial. Entonces tenemos un cuantificador universal que simboliza para todo x de x. De x es primo. Donde x es primo, el conector lógico, entonces para todo se cumple que para todo y todo z, para todo y para todo z, ¿qué se cumple? Se cumple m. ¿Qué es m? Que la multiplicación de x por y es igual a z. Entonces acá tenemos, se cumple que donde y por z es igual a x. Entonces, a es x igual a y. Reemplazamos y tendremos. Entonces, o y es igual a, pero a es 1, o y es igual a 1, o z es igual a 1. Tenemos que darle el valor de verdad a este enunciado. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Dice, para que el producto de dos números naturales, porque el dominio son los naturales, que va del 1 al infinito. Entonces, para que el producto entre dos números naturales de un número primo, en este caso x, tiene que ser la multiplicación de sus dos divisores. Entonces, tenemos y por z igual a x. Entonces, dos casos. De ejemplo, o y es igual a 1. Cuando y es igual a 1, ¿qué pasa? Y, o sea, sería 1 por z igual a x. Entonces, z sería igual a x. Entonces, se cumple que para que de un número primo sean sus dos divisores, z que es igual a x y 1. Para el otro caso, de igual manera,
z igual a 1. Entonces tendríamos y por z es igual a x. Y por 1 igual a x, y es igual a x. También se cumple. Y, que es igual a x, que sería el número primo, y 1, que serían los dos divisores. Ahora procedamos a la negación. Procedemos a realizar la negación del enunciado. Ponemos el signo de negación al principio para simbolizar la negación. Listo. La negación de un para todo es un existe algún x. Negamos lo que le sigue de x. Entonces, existe un x para todo z. Y. Listo. Pasaremos este condicional en términos de disyunción. ¿Cómo lo haremos? Con la equivalencia P, entonces Q, que es equivalente a no P o Q. Entonces tenemos, existe un X, la negación. Entonces este sería P, la negación de dx, o un y para todo z, m de y como entonces listo. Aplicaremos ley de Morgan. Tenemos una negación. La negación de la negación es su misma proposición, entonces sería dx, cambiamos el condicional por un y negamos lo que le sigue. Para todo y, para todo z, m de y como listo. Aplicaremos la negación de los dos condicionales de una vez. La negación de un para todo es un existe. Negamos este y también tenemos que negar este. Entonces tenemos existe un y, existe un z y negamos lo siguiente también. Negación de m, y, z, x, entonces a de y, o a de z, listo. Continuamos. Escribimos lo que ya teníamos resuelto. Entonces, lo mismo que hicimos acá arriba. Cambiaremos este condicional en términos de disyunción. Entonces es la negación de m o esto queda lo mismo. Aplicamos ley de Morgan. Entonces la negación de la negación es la misma proposición. Cambiamos el condicional y negamos la siguiente proposición. Entonces tendríamos la negación de a, y a. Cambiamos el condicional. La negación de listo. Esta sería la negación del enunciado. Bueno, procederemos a darle solución al punto 7 del parcial. El punto 7 nos pide, por medio de demostración directa o indirecta,
demostrar algunos enunciados. El primer enunciado es A divisor de B y A divisor de B más C, entonces A divisor de C. Lo haremos por manera directa. El término A divisor de B se lo puede expresar de la manera B igual a A por K, donde K pertenece a los enteros. El término A divisor de B más C se lo pueden expresar de la manera B más C igual a A por S, donde S pertenece a los enteros. Listo. Tenemos de estos dos, tenemos que deducir esto, pero esto también se lo puede simplificar por medio de producto, así como hicimos acá, simbolizamos un divisor por medio de productos entre dos números. Acá también podremos simbolizar que C es igual a A por cualquier otro número. ¿Por qué? Donde T pertenece a los enteros. Listo, comencemos la demostración. Eso. Tenemos que B más C es igual a A por S. Pero también tenemos que B es igual a A por K. Primero pasemos el B al otro lado. Entonces C igual a A por S menos B. Ahora sí, reemplacemos B, que B es igual a K por un número. C es igual a A por S menos A por K, donde ya dijimos S y K pertenecen a los enteros. Listo. Factorizamos A. Tenemos una aquí y otro aquí. Entonces C es igual a A por S menos K. Sabemos bien que la suma, resta, multiplicación y cociente de números enteros es un número entero. Entonces de esto deducimos que S menos K es igual a otro número entero. En este pongámosle T. O QRS, cualquier número entero. Entonces reemplazamos acá. C es igual a A por T. Entonces tenemos C igual a A por T, que sería equivalente a lo que tenemos acá arriba. C igual a A por T, donde T sería cualquier número entero. Este se lo puede expresar para darle solución final a la demostración que A es divisor de C. Bueno, procederemos a demostrar el segundo ítem del punto 7. Dice, raíz de 3 no es racional. ¿Esto qué quiere decir? Que raíz de 3 es irracional. Listo. Lo haremos de manera indirecta. Pues vamos a hacer una contradicción. Partiremos de que raíz de 3 es racional. Y miraremos a dónde llegamos. Listo. Si raíz de 3 es racional, y sabemos que un racional está dado de la manera A sobre B, y esa manera A sobre B es la expresión más simple de un número fraccionario, se puede decir, es decir, está compuesto por primos que no tienen ni factores, que lo dividen y que lo multiplican. Entonces, A y B pertenecen a los enteros, además son números primos. Utilizaremos eso como hipótesis. Listo. Entonces, si es racional, está compuesto por números primos, de la forma A sobre B. Listo. Tenemos raíz de 3 es igual a A sobre B. Pasamos el 3 a multiplicar al otro lado. Raíz de 3 por B es igual a A. Tenemos que eliminar la raíz que tenemos de este lado. ¿Cómo lo hacemos? Elevamos
al cuadrado ambos lados de la operación. Entonces tendríamos raíz de 3 por b es igual a a al cuadrado. Me olvidé el cuadrado, listo. Ahí. Entonces, este al cuadrado le cancela la raíz al número 3. De igual manera, lo eleva el b al cuadrado. Entonces tendríamos 3 por b al cuadrado igual a al cuadrado. ¿Esto qué nos dice? Esto es un factor. 3 es un factor. Por ende, si a al cuadrado es factor de 3, como lo podemos ver, es 3 por otro número elevado al cuadrado, es factor de 3. Se deduce que a también es factor de 3. Entonces, si a es factor de 3, se lo puede expresar de la manera a igual a 3 por un k. Un k donde k pertenece a los números enteros. Cualquier k. Entonces, deducimos que a tiene un factor, que es 3. 3 por k da a. Y al cuadrado también sería un factor. Vamos, reemplacemos esto en la última ecuación. Entonces tenemos 3b igual a 3b al cuadrado igual a 3k al cuadrado. Operamos los cuadrados y tendríamos 3b al cuadrado igual a 3 por 3, 9k al cuadrado. Despejemos b. Entonces tendríamos b al cuadrado igual a 9k al cuadrado sobre 3. Hacemos la operación de esto y tenemos que b al cuadrado es igual a 3k al cuadrado. De esto, ¿qué deducimos? Que b al cuadrado, como lo dice aquí, tiene un factor, que es 3, multiplicado por otro número. Que ya dijimos acá que k pertenece a los números enteros, podría ser cualquier número. Entonces, ese 3 multiplicado por ese k al cuadrado nos da b. Es factor, entonces 3. Entonces b tiene un factor que es 3. Entonces, por ende, b también es factor. Tiene un factor que sería 3. Aquí llegamos a una contradicción. Se supone que a y b son primos, y los primos son aquellos números que solo tienen dos divisores, que son el mismo y 1. Pero ahí le encontramos, si suponemos que eres racional, encontramos que a es factor de 3, que b también es factor de 3, por ende a sobre b no puede ser racional. No puede ser racional, porque dijimos, racional es la mínima expresión que puede tener un número, que no puede tener factores. Y si estamos suponiendo que raíz de 3 es igual a sobre b, y a sobre b no es racional, se me confundí, bueno, para cortar ahí.